Ya, muy bien. Buenos días con todos. Entonces, el día de hoy ya empezamos ya con los temas de revascularización de miocardio, ¿no? Y vamos a empezar con los pacientes que tienen falla falla cardíaca, ¿no? O disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, se me ha dejado para exponer el STICH trial, que, que trata sobre, que son las siglas sobre el tratamiento quirúrgico de falla cardíaca isquémica. Fue publicado este trial en el 2011 en la revista New England. Bueno, ya tenemos las guías de revascularización miocárdica del 2018 y las guías del 2019 de síndrome coronario crónico, y ellos ponen en sus recomendaciones eh, sobre este tema, ¿no? Sobre revascularización en falla cardíaca. La guía del 2018 indica que se recomienda la revascularización en los pacientes con disfunción sistólica grave del VI, es decir, menos del 35%, y enfermedad coronaria con adecuada anatomía para ser intervenido, ¿no? Tiene una recomendación 1B. Y recomiendan CABASH como tratamiento de revascularización en primera elección para pacientes con enfermedad multivaso y un riesgo quirúrgico aceptable, también con un buen grado de recomendación, un nivel de evidencia también aceptable. Y la guía del 2019 sobre síndrome coronario crónico también recomienda la revascularización miocárdica cuando en los pacientes con falla cardíaca, cuando persiste la angina a pesar del tratamiento con fármacos antianginosos, ¿no? Tal vez el mayor alto grado de recomendación y nivel de evidencia. Estas dos guías y el resto de información que vamos a encontrar que hablan sobre este tema de falla cardíaca y revascularización, comparando con tratamiento médico, más no entre cirugía y PCI, se guían, citan al estudio Stitch, ¿no? Y al estudio de su extensión, que es el Stitches, se va a exponer en la próxima charla. Citan sobre eso, por eso es importante conocer este estudio Stitch. Eh, entonces, ¿qué antecedentes tenemos en este estudio? Es que no se había establecido todavía el papel del CABASH en el tratamiento de falla cardíaca isquémica. En ese entonces sabemos que los pacientes con falla cardíaca, un buen porcentaje es por etiología isquémica, ¿no? Pero hasta ese entonces no se había establecido. Habían 3 ensayos previos y eran antiguos, ¿no? De la década del 70 aproximadamente, donde se había hecho la evaluación en 2.234 pacientes con angina estable crónica, y que ellos, al comparar el CABASH con el tratamiento médico, apoyaron al CABASH para aliviar los síntomas. Pero en estos ensayos previos habían excluido a los pacientes con FEBI disminuida, ¿no? Por debajo del 35%. Entonces, se tenía que tratar sí o sí este tema, y por eso es que nace este estudio, en el cual la hipótesis es que el CABASH, junto con el tratamiento médico, comparado con el tratamiento médico solo, reduce la mortalidad. Para eso hicieron los endpoints primarios y secundarios. El endpoint primario fue la tasa de muerte por cualquier causa. Y dentro del endpoint secundario tenemos a la tasa de muerte por causas cardiovasculares y a la tasa de muerte por cualquier causa más la hospitalización por causas cardiovasculares. Entonces, este estudio fue un estudio multicéntrico, se hizo en 99 centros en 22 países, pero fue no ciego. Entonces se llegó a realizar en 1.212 pacientes, se dividió en 602, aquellos de manera randomizada, ¿no? Que recibieron solamente tratamiento médico, y 610 que fueron designados para cirugía más tratamiento médico.
Dentro de los criterios de inclusión, bueno, está la fracción de eyección por debajo de 35, dentro de los 3 meses dentro de los 3 meses de entrada, de entrada hacia el ensayo, ¿no? Hacia el estudio. También que los pacientes tengan enfermedad coronaria que sea susceptible de cirugía. Y los que fueron elegibles para tratamiento médico, si es que tenían estenosis menos del 50% y que no tengan angina de una clase ya avanzada, ¿no? De 3 a 4. Ya. Bueno, y dentro de los criterios de exclusión, eh, no tenían que tener infarto dentro de los 30 días, infarto agudo, ¿no? Dentro de los 30 días antes de iniciado el estudio. Igual choque cardiogénico menos de 72 horas después de esta distribución. Que tengan planificación ya para PCI, que tengan una enfermedad de la válvula aórtica, que sea para cambio, reemplazo, reparación. Eh, Historia de más de un CABASH previo, uno podían tener, pero no más de uno. Enfermedad no cardíaca en la cual la esperanza de vida era menos de 3 años o que, o que imponga una mortalidad operatoria sustancial, ¿no? Riesgo quirúrgico alto. Muy bien, entonces, una vez que se había hecho esta randomización de los pacientes, eh, algunos pacientes, por uno u otro motivo, porque la enfermedad fue avanzando, o no, fueron, por ejemplo, el tratamiento médico, algunos recibieron cirugía, ¿no? Y 55 pacientes de los 610 pacientes que fueron a cirugía recibieron tratamiento médico solo. Esas son las características de los pacientes, ¿no? Espero que se pueda ver. Vemos que la edad media de los pacientes tenían alrededor de 60 años, ¿no? La mayoría eran varones, ¿no? Habían clasificado también entre raza blanca y raza hispana, un 30% más o menos eran hispánicos o hispanos. Tenían una media de masa corporal de 27. Algunos, un buen porcentaje ya había tenido un infarto previo, unos 78% en los de terapia médica, 66% en los de CABAS. Bueno, y diabéticos, más o menos un 40%. em, Cirugía previa, CABAS previo, bajo porcentaje. Y de la clase, de la angina clase funcional y de la disnea también, ¿no? Según sus clases, la 2 era la que tenía mayor porcentaje, ¿no? 43% para la angina y para la disnea un 50% aproximadamente. Entonces, esas eran las características basales de los pacientes. Y esa es la medicación que usaron en ese entonces, ¿no? Porque ese también es otro tema, que los medicamentos para falla cardíaca cambian, ¿no? Cambian de año en año, de mes en mes, entonces es importante también tenerlo en cuenta qué medicación recibieron en ese entonces, en el 2011, ¿no? Y recibieron esto, aspirina, warfarina, los IECAS, los beta bloqueadores y las estatinas. Y los injertos que recibieron fueron conductos arteriales, por lo menos uno en el 91% de ellos. Conductos venosos también por lo menos uno en el 86% y más de dos, dos o más injertos en el 88%. 95% fueron a cirugía electiva, a cirugía de urgencia el 5%, ¿no? y se asociaron a cambio de válvula mitral concomitante el 11%. Esos son los resultados que arrojaron finalmente ese estudio. En el POI primario, ¿no? Que son las muertes por cualquier causa, como se puede observar, no hay una diferencia significativa, no cruza la unidad y el P también no es significativo. Eh,
No hubo un resultado todavía definitivo para este point. De los resultados secundarios, vemos a las muertes por cualquier causa también dentro de los 30 primeros días del estudio, y vemos que Cabash tenía mayor cantidad de muertes, ¿no? Y si de una u otra manera, de una u otra forma analizándolo, salía significativo, un P por debajo de 0,05. Eh, y también las muertes de causas cardiovasculares, eh, está limítrofe, ¿no? La significancia. eh, la muerte por cualquier causa junto asociada a una hospitalización también por falla cardíaca, las muertes por cualquier causa o hospitalización por causas cardiovasculares, las muertes por alguna causa y hospitalización también por cualquier causa, y las muertes por cualquier causa asociado a reexpresión con PSA y CABASH, de cierta forma tuvieron eh, cierto favor para CABASH. Vamos a verlo con las gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el endpoint primario, ¿no? La mortalidad por todas las causas. Vemos que dentro tal vez de los 6 primeros meses, y así lo refiere el estudio, el tratamiento médico tuvo menores cantidades de muertes, ¿no? A comparación del tratamiento médico más CABAS. Pero ya a medida que pasaba el tiempo, ¿no? El tiempo de estudio, que fue alrededor de 50 meses de seguimiento o 6 años, eh, vemos que el CABAS ya va teniendo menos cantidad de muertes, ¿no? Por cualquier causa. De muerte por causas cardiovasculares, va a pasar algo similar. Ya a medida que pasa el tiempo, cada vez va disminuyendo su mortalidad. Y muerte por cualquier causa, más hospitalizaciones también por causas cardiovasculares. Vemos, acá se nota tal vez de una forma mm, más evidente cómo es que CABASH tiene menos mortalidad a comparación de tratamiento médico solo. Y sí, con valores que dan significancia estadística. Analizando el forest plot, para ver si es que las características de los pacientes, las características basales de los pacientes influían en el resultado de uno u otro tratamiento, vemos que no había, ¿no? No se encontró cierta diferencia, todos cruzan la unidad. Por ahí tal vez algunas características de dónde venían los pacientes, podía haber cierta favoritismo por el caballo, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que venían de regiones hispánicas o de raza hispánica, tenían cierto resultado positivo si es que iban a Cabash. Igual la clínica, la disnea o la angina, tampoco fueron significativos, no fueron a favor para ninguno de estos tratamientos. Entonces, como menciona acá en la parte superior, no hubo asociaciones significativas entre la asignación de los pacientes con las características iniciales respecto al resultado primario, ¿no? A las muertes por cualquier causa. Este forest plot también es interesante para analizar cómo es que en los primeros 30 días, cómo es que hay cierto favoritismo por el tratamiento médico solo, hay un resultado significativo, pero ya pasando esos 30 días, ya no va habiendo una diferencia entre los dos tratamientos, pero ya a partir de los 2 años ya hay una diferencia clara en el cual da un favoritismo para los pacientes con CABAS. No vemos esos valores un P de 0,004
y que no, como se ve también en el forest plot, no hay una intersección con la unidad. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este estudio? Es que no hubo diferencias significativas en los dos grupos, en tratamiento médico solo y CABASH más tratamiento médico, con respecto al endpoint primario, ¿no? Que fue las muertes por cualquier causa. Pero si es que analizamos las muertes por causas cardiovasculares y las muertes por cualquier causa más hospitalización por causas cardíacas, estas sí fueron más bajas en CABASH, en cirugía, más tratamiento médico. O sea, los endpoints secundarios. Y cuando reciben cirugía, los pacientes están expuestos a un mayor riesgo de mortalidad dentro de los 2 primeros años. Hay algunas limitaciones en este estudio en el cual se depende siempre de que haya significancia en los resultados, en el resultado primario, en el endpoint primario, para poder definir con certeza, con una mayor certeza, que los endpoints secundarios son también significativos, ¿no? Entonces, esa sería una limitación. También otra limitación fue que este Study Stitch no fue cegado y que los resultados no fatales podrían haber sido influenciados por el conocimiento del tratamiento recibido, no por ese motivo de no cegamiento. ¿Qué implicancias nos da este estudio? Es que en los pacientes que tienen falla cardíaca debemos de valorar y estudiar la enfermedad coronaria, que ya a partir de este estudio se fue dando con mayor frecuencia. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca más enfermedad coronaria en tratamiento médico, ¿no? Debemos de considerar también la cirugía para disminuir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. También que la durabilidad de los beneficios del CABASH se va a probar, bueno, se ha probado ya en un estudio de la extensión de este estudio Stitch que se va a exponer a continuación, ¿no? Porque hemos visto que a partir de los 2 años se iban abriendo ya los brazos de beneficio para Cabas, ¿no? A favor de Cabas. Muy bien, eso sería todo. Gracias.